Mujeres en el arte. Hola, soy Yuriria Almanza Cabrera, artista plástica, y en la última década me vengo dedicando especialmente al mosaicismo. Yo fui hija de diplomático, entonces me tocó viajar mucho con mis padres y eso me permitió tener un conocimiento bastante amplio de diferentes culturas, diferentes lugares del planeta. Recorrimos muchos museos, y eso creo que hizo una mella en mi persona. Empecé a estudiar Bellas Artes cuando mi papá fue acreditado a la Embajada de México en Buenos Aires y me quedé ahí viviendo 20 años nada más. Estudié artes plásticas y tuve varios maestros particulares, extraordinarios maestros, y hasta el año 91 exactamente, fue cuando yo regresé aquí a México. A partir de ese momento empecé a trabajar y a estudiar con escenografía. Había empezado a estudiar escenografía también en Buenos Aires y con el maestro Jorge Ferro, y luego seguí especializándome aquí en México con el apoyo de Alejandro Luna y empecé a trabajar como escenógrafa primero con Felipe Santander y con el grupo Marionetas de la Esquina. Con ellos aprendí a construir títeres, fueron grandes maestros ambos, y de ahí seguí trabajando en teatro. Realicé diseños de títeres, vestuario, escenografía, creo que participé en más de 60 obras. Luego estuve trabajando unos años en la escuela de teatro aquí en Morelos, en el SEMA, dando clases de escenografía. Me tocó trabajar con 4 generaciones, maravillosas generaciones de muchachos muy entusiastas, muy propositivos. Y luego en el año 2003 más o menos tuve mucha curiosidad por todo lo que era el mosaicismo. Empecé a tomar cursos de mosaicismo aquí con los mismos fabricantes de aquí, que son la industria más importante de mosaico, creo que en América Latina. Y luego pues ya seguí por mi ronco pecho sola haciendo cosas y propuestas. Dejé el teatro fundamentalmente por las presiones. El teatro es muy exigente. Me gusta mucho la vida del teatro, muchísimo. Pero soy una persona muy tímida. Me gusta el teatro desde bambalinas, desde la parte técnica, desde el que no se ve, el que está atrás haciendo el juego de la magia, pero no el que está expuesto ahí. Para mí el mosaicismo me lleva a un estado de meditación. He tenido murales de 5 metros por 5 metros, son 25 metros cuadrados, y es pues casi estar entrando en un estado de meditación porque pegué ahí aproximadamente 300,000 mosaiquitos. La mayoría de mis trabajos en mosaicos los he hecho para cosas particulares, bueno, mejor dicho, todos, pedidos particulares. Entonces, en esos casos, pues es más bien un acuerdo con los dueños de la casa, con los decoradores, los arquitectos. Hay un acuerdo de qué es lo que quiere el cliente, sobre qué tema quieren que se trabaje, el espacio en donde va a ir construido el mural.
Entonces los factores no dependen de mi inspiración concretamente, no tengo que ser franca, depende de un acuerdo entre varias partes, ¿no? Yo creo que de las experiencias más bonitas que he tenido han sido, pues por un lado en el teatro, creo que ha sido experiencias amistosas, de generar mucha camaradería, de estar juntos en un proyecto y buscar la forma de que se resuelva. Y una de las cosas muy positivas que tiene para mí el teatro es que te pone un límite de para tal fecha se estrena sí o sí, que también es el monstruo que nos afecta a todos porque hay que correr detrás de esa fecha, entonces nunca se llega totalmente a tiempo y falta por coser aquí, falta pintar allá, hay que clavar aquella otra cosa. Pero todo eso es la adrenalina que le da vida al teatro, más todo el compañerismo, la camaradería, la gente que está ahí compartiendo contigo. Luego la escuela fue un aprendizaje maravilloso para mí, me gustó muchísimo todas las generaciones que me tocó trabajar, con las que me tocó trabajar, porque como docente lo único que puedes hacer, según mi criterio, es transmitir tu experiencia. Yo hasta aquí llegué, esto es lo que yo entendí, esto es lo que yo puedo aplicar, esto es lo que yo sé resolver, pero no les puedes, no puedes evaluar si va a ser artista o no va a ser artista, si tiene talento o no tiene talento, eso no lo puede evaluar un maestro. Las artes plásticas de la pintura, la escultura y el dibujo nunca los he dejado, siempre ha sido, pero ha sido una búsqueda más personal, ha sido más trabajos que aparecen como una necesidad mía de expresar cosas que van apareciendo en la tela. Pero nunca he trabajado en serie. Nunca me he podido enganchar con la idea de, bueno, pues vamos a hacer una serie de flores o una serie de pescados o una serie de desnudos. No funciono así. Admiro quienes lo hacen y encuentro aciertos, ¿no? en esas series, pero no es algo que yo he podido hacer. Mi pensamiento es demasiado arborescente, ¿no? Entonces voy ligando pensamientos una cosa con otra y así es también mi pintura, ¿no? Va pasando de una emoción, de un pensamiento, de una preocupación a otra. Siempre he estado más apegado a lo figurativo, me interesa mucho más representar, sobre todo la figura humana, me interesa mucho más representar eso. Me gustan los retratos mucho, pero el retrato en el que tú puedas expresar un poco el carácter del personaje, ¿no? O captar lo que te mueve a ti ese personaje. Cuando llegué aquí a Morelos tuve la gran suerte de conocer al maestro Vladi y fui asistente de él durante algunos años, como 3 o 4 años. Trabajé con él en su taller y tuve la dicha que me enseñara las técnicas del Renacimiento, el temple y el aceite, la mezcla de capas de temple y capas de aceite. Y eso le da una riqueza a la pintura y eso es algo que yo se lo debo a él, esa manera de ver la pintura. La pintura, siempre lo decía así Vladi, ¿no? La pintura no es el qué, sino el cómo. La pintura no es la imagen, porque la fotografía y la película y el teatro tienen mucho más que decir en cuanto al qué. La pintura es cómo está hecho. Es lo mismo pintar una flor o pintar un obispo o pintar un acantilado. El cómo lo haces, con qué calidad, cómo se ven las transparencias, cómo se ve la luz, cómo se ve la atmósfera. La posibilidad de entender las profundidades que está tratando de expresar las dos dimensiones del cuadro. Y el qué es una percha, decía Vladi, y es verdad, el qué es una percha. Si es una flor, si es un pescado, si es
una madre es el cómo fue hecho, cómo está trabajado, ¿no? Y eso, en eso todo el Renacimiento, los flamencos, tienen toda esa gran virtud, ¿no? de tratamiento. El mosaicismo, yo lo vivo de otra manera. El mosaicismo, a mí lo que más me impacta del mosaicismo son todas estas castillos y mezquitas de Medio Oriente, ¿no? Ahí se me corta el aire, de esa cosa donde hay una saturación de mosaico en paredes, techo, cúpulas, pisos, siento que me transporta esto, ¿no? Eso sería como realmente mi anhelo, hacer todo, pero no voy a llegar ya no hay tiempo para tanto, pero sí creo que eso es una de las cosas que más me conmueve, que más me moviliza, ¿no? En el mosaicismo. Bueno, pues en el mosaicismo, te decía, he trabajado con arquitectos interioristas, y eso me ha llevado a que la mayoría de mis trabajos estén fuera de Cuernavaca. Aquí no he tenido la oportunidad de conectarme tanto con arquitectos y estudios de interiorismo. Entonces tengo trabajos hechos en Baja California, tengo trabajos hechos en Coahuila, en Torreón, tengo trabajos en Monterrey. Hice unos trabajos en Buenos Aires hace algunos años. Algunos proyectos futuros son un par de trabajos importantes, grandes, en donde sí, como he hecho en otros trabajos anteriores, de mezclar el mosaicismo con la pintura, ¿no? Mezclando la figura. Lo puedes ver en alguna obra, por ejemplo La Tehuana, en donde toda la parte del rostro es pintura hecha al temple, y el resto el penacho de la tehuana y toda la blusa bordada de la tehuana es mosaico, ¿no? Entonces estoy viendo de proponer un par de trabajos así, de este diseño, digamos, de mezclar pintura y mosaico. Mujeres en el arte.